Recomiendo, llegamos hasta aquí, hasta Vito Café, un pedacito de Italia, en este caso en Barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe, en Necochea 3143, compartiendo algunos cafés, lo que son algunas de los panificados, productos elaborados en el día, en el momento, unas palmeritas, unas esfoliatelas, budín con pasas, distintas variedades de productos para probar aquí en Vito Café, como también pueden lo que son probar las sugerencias a mediodía, distintas variedades de lunes a viernes para probar aquí en Vito Café, en este caso acompañado de Javier Almirón, encargado de prensa que tiene ANSAFE Provincial. ¿Cómo andas, Javier? Buen día. Gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Javi, ¿qué balance se hace, de esta etapa que estamos viendo el año, con estos turbulencias que se viven en la economía, y ustedes como dirigentes sindicales y representando a la docencia, en el medio de todo, ¿no? Por un lado de los docentes que dicen cómo va la cláusula gatillo, se aplica, no se aplica, cómo se aplica, y por el otro lado reclamándolo al gobierno provincial en este caso también que se cumpla con lo pactado en las paritarias, ¿no? Sí, evidentemente es un escenario muy complejo. Creo que el escenario postelectoral, post-paso, luego de agosto del 2011 de este año, acentuó los problemas. Había ya de por sí un grave deterioro de la economía, del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores había mermado significativamente, y después del 11 de agosto esto recrudeció, trayendo mucha más incertidumbre, malestar, angustia a todos aquellos que vivimos del sueldo, a todas aquellas trabajadoras y trabajadores del país, ¿no? Sin dudas, los trabajadores públicos, los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, al contar con la herramienta de la cláusula gatillo como mecanismo de actualización, más allá de que tenemos algunas críticas y entendemos que uno puede estar cerca de la inflación, pero con este mecanismo nunca igualar el porcentaje de aumento de inflación, hoy nos permite a nosotros tener un margen de maniobra mayor y discutir otras situaciones, otros temas con nuestra patronal, ¿no? Con situación que no cuentan la mayoría de las empleadas y empleados registrados en la actividad industrial, en la actividad privada o incluso otras provincias, ¿no? Trabajadores estatales de otras provincias. Así que bueno, estamos con esa preocupación de que la cláusula gatillo se pueda cumplir, no tanto por falta de voluntad del gobierno provincial en este último tramo de su mandato, ya estamos a prácticamente 3 meses de que cambie el signo político del gobierno, sino por las modificaciones impositivas que dejaron nuevamente sin recursos a la provincia de Santa Fe. Nosotros los habíamos señalado hace 2 años ya, en 2017, incluso en el 2016, cuando la provincia se disponía a firmar el acuerdo fiscal, el pacto fiscal con la Nación, a cambio de que el gobierno nacional reconociera, y no solamente reconociera, sino que pagara la deuda de aquellos 45.000 millones originales, ¿no? Que luego no lo hizo, que eso iba a reducir el margen de maniobra de la provincia para reclamar frente al Estado Nacional aportes del Tesoro que se estaban reduciendo. Y efectivamente eso fue pasando. Luego vino la quita del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, que se distribuía entre provincias, municipios y comunas, que significó una pérdida de 1.400 millones de pesos, y ahora, con las modificaciones al impuesto a las ganancias y al IVA en la canasta básica de alimentos, Santa Fe pierde 2.200 millones de pesos. Y en un escenario donde, analizando el presupuesto educativo, retrocedió dentro del presupuesto general de la provincia lo que se destina a educación, casi un 2%, que suma muchísimo. Muchísimo, estamos para lo que es el presupuesto de educación. Y lamentablemente es el tercer año consecutivo que se retrotrae lo asignado a educación dentro del ministerio, dentro del gobierno de la provincia, ¿no? Y sobre todo analizando también el componente interno de los recursos, de dónde se obtienen estos recursos que componen el presupuesto educativo de la provincia. Bueno, cada vez más recursos nacionales que son precisamente los que se recortan. Entonces la verdad que la provincia hoy lo que está haciendo es pagar sueldos, y se ve también en el análisis de los gastos, de los tipos de gasto que tiene el Ministerio de Educación. Casi todo es gasto corriente, esto es sueldos y servicios, y casi nada de gastos de capital, esto es infraestructura y obras de inversión. Exactamente. ¿Cómo se hace? Yo siempre digo que ustedes como dirigentes sindicales están en el medio del tire de un lado por parte de los docentes y del otro lado de lo que pueden o no conseguir por parte de las patronales, en este caso del Ministerio de Educación, del gobierno provincial.
¿Son más las cosas que aún faltan? ¿O cómo lo podés decir? Dejando de lado la parte salarial, ¿cómo lo ves hoy lo que fueron? Porque viste, uno cuando habla paritario, lo único que se le viene a la cabeza es la plata. Y hay muchas cuestiones, que por ahí lo hablaba en su momento con Patricia Hernández hace un par de semanas atrás, que tienen que, por ejemplo, no pasa en Santa Fe o en Rosario, que son las grandes ciudades, pero sí en pueblos o en ciudades más chiquitas, que son las condiciones de trabajo, que son cómo se traslada el docente, cómo llega, cómo hace para conseguir la plata para pagarlo, porque el aumentatorio. Las condiciones, esas condiciones de los trabajadores, ¿cómo están hoy? Bueno, pero fíjate que vos ahí tiraste un dato acerca de las diferencias que puede haber entre las grandes concentraciones demográficas, entre las grandes ciudades y pequeñas localidades. Sí. Y la verdad que cuando uno ve los pocos gastos de capital que se hicieron con aportes del Estado Nacional, se realizaron en regionales que no incluyen a Santa Fe y a Rosario, ni en la cuarta ni en la sexta. Por lo tanto, hubo de alguna manera alguna equiparación en esto de poder asignar recursos a regionales que tienen localidades más chicas en general, ¿no? Pero la verdad que bueno, nosotros entendemos que más allá del salario, los gobiernos provinciales tienen una línea política similar al gobierno nacional. Y así como Wiener, Bonfatti compartieron los primeros 8 años de gestión provincial del Frente Progresista Cívico y Social con el gobierno kirchnerista, sí, tuvieron políticas educativas similares en sintonía. De hecho, la paritaria provincial... Sí, iba de la mano con la nacional casi. Exactamente. Es más, siempre se esperaba a la nacional a ver qué medida había para después la provincia ofrecía. Sí, incluso es un viejo reclamo de los sectores sindicales que a nivel nacional se pudo consagrar en el 2007 y a nivel provincial en el 2008. ¿Bien? Y bueno, así como tuvo un viento de cola la provincia, ahí fue ayudada, yo creo que en una política educativa que tuvo grandes aciertos, y hay que reconocer esto, ¿no? Porque es mérito de la provincia también poder aplicar algunas cuestiones, algunas políticas educativas que eran necesarias, que eran reclamos urgentes e históricos del sindicato. También en esta última etapa no hicieron muchas cosas diferentes en líneas generales al gobierno de Mauricio Macri. O sea, la verdad que más allá de algunos programas muy puntuales que sirvieron para actuar en esos lugares donde se incendia todo, donde no hay Estado, que hay que refugiárselo en la provincia, se hizo con pocos recursos, con flexibilización laboral, con propuestas que podrían haber sido mucho mejores si se hubieran tomado como políticas de fondo y no como programas emergentes o temporales. O parches. Exactamente. Creo que faltó una articulación que en otro momento hubo, pero también porque había otro contexto nacional. Y de acá para adelante, Javier, ¿cómo ves la situación? Digo, sabiendo que Argentina es una ruleta rusa, ¿no? Que puede cambiar todo, pero ¿cómo imaginás o augurás el futuro? Digo, más que nada a nivel provincial, con un cambio, como decías vos, de signo político, con la vuelta del peronismo a la provincia de Santa Fe a gobernar. Bueno, hoy no tenemos un interlocutor. Sí, no hay nada hoy. Sí, creo que eso se va a ir saldando y que para el momento en que se desarrollen no las primarias, sino la primera vuelta o la elección del 27 de octubre, el escenario provincial debería estar acomodado como para que haya algún interlocutor. Vamos para ir discutiendo qué es lo que vamos a estar pensando en materia de educación para el 2020, para el 2021, ¿no? Claro, porque además, para que después los próximos funcionarios no se tomen, los docentes a partir de febrero se juntan a dialogar, no se llega a un acuerdo porque porque mientras yo siempre digo, el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces mientras antes sepas, y además yo creo que ustedes como delegados y representantes de los trabajadores, las conquistas que se consiguieron son de acá para arriba, siempre digo, Por supuesto, sí. Más allá de que está normado, porque la norma no te garantiza nada. De hecho, seguro, hay una sí. ley de educación nacional que no se cumple porque la norma está, pero no hay plata para financiarla, ¿no? Pero entendemos que esto significó, estos 12 años de gobierno del Frente Progresista significaron un piso a partir del cual seguir discutiendo la educación en la provincia. Lamentablemente entendemos que hubo una falta de debate serio acerca del proyecto de ley de educación provincial. De hecho, la Comisión Bicameral de Educación nunca se integró con representantes de ambas cámaras, simple o casi exclusivamente funcionó con diputados y no con senadores. Eso creo que fue un anticipo de lo que iba a ocurrir, que no tuvo tratamiento en el Senado, y que era una herramienta importante para empezar a discutir muchas cosas, incluso en un escenario en el cual nosotros teníamos numerosos puntos de discrepancia con el proyecto que había enviado el Ejecutivo y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ¿no?
porque bueno, acerca de la educación tecnológica, acerca de una modalidad de educación física, acerca de lo que es el gobierno, las instituciones escolares y cómo democratizar las escuelas y ampliar la participación de la sociedad en las decisiones de la política educativa. Bueno, nosotros entendemos que había que desarrollar otra mirada y otro debate previo al tratamiento. Sin embargo, no prosperó y entendemos que hay posibilidades de seguir discutiendo esto con ese piso, ¿no? Donde la educación sexual integral sea un derecho, donde se aborden las problemáticas de género, donde el gobierno de las instituciones escolares sea compartido hacia responsabilidades de la comunidad educativa y participen los propios alumnos. Y esto para todos los niveles y modalidades, sí, porque uno generalmente piensa en el centro de estudiantes de la universidad, en el centro de estudiantes del profesorado o incluso de la secundaria, pero creo que las niñas y niños desde el nivel inicial tienen que estar participando y definiendo de alguna manera también con su opinión y su participación qué escuela hay que construir, porque estamos en un escenario socioeconómico, en un contexto social muy complejo y creo que es necesario reconstruir el tejido social, los lazos afectivos para salir de este modelo que es económico pero es social y que para eso necesita el aporte de todas y todos. Javier, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Con Javier Aminón, encargado de prensa que tiene ANSAFE Provincial, hablando sobre la situación y lo que es la calidad educativa que tiene la provincia de Santa Fe, aquí en Vito Café, en un pedacito de Italia, en Barrio Candioti, en la ciudad capital de la provincia, compartiéndolo con algunas delicias, algunas facturas. Lo recomiendo.